Entonces tenemos aquí, bueno, es una herramienta como ustedes saben que es un beneficio para los vinculados de Z. Allá me pidió el nombre de usuario y la contraseña, marco aquí los términos y condiciones y nos pone a descargar la herramienta a nuestro computador. Yo la voy a descargar por aquí en una carpetica. Abro la herramienta, aquí tengo abierto también el anexo del doctor, allá me está abriendo la herramienta. Recuerden entonces que me saca primero un mensaje de que el archivo lo bajé de internet, le digo habilitar. Luego me saca un segundo mensaje muy importante, que es que debo habilitar las macros. Habilito las macros y ya con esto digamos que la herramienta queda utilizable en nuestro computador. Voy a minimizar por aquí un poquito el video. ¿Y qué podemos ver? Como ustedes saben, pues la herramienta, realmente cualquier herramienta en este momento de persona natural tiene muchas secciones. Lo que hemos hecho en Z es colocar un menú superior que nos permita movernos en toda la herramienta. Es un archivo Excel, funciona tanto en Excel para Windows como Excel para Mac. Y se van a dar cuenta que en la parte inferior tenemos una hoja que se llama liquidador, el formulario como tal totalmente diligenciado. Aprovechemos aquí para ampliarle un poquito para la presentación. Y tenemos en este momento como 6 o 7 hojas de trabajo donde se puede diligenciar cualquier anexo que sea necesario. Tenemos 6 hojas de trabajo aquí, digamos, totalmente editables. Ustedes pueden tocar, digamos, esas hojas y agregar información, columnas, celdas, todo lo que utilicen e incluso conectar. Ahorita vamos a ver en el ejemplo valores entre las hojas de trabajo y las celdas de esta primera hoja que se llama liquidador. Entonces, en esta primera hoja, si empezamos a bajar para hacer un barrido muy rápido, se van a dar cuenta que encontramos cada una de las secciones. Entonces, empezamos con todo lo que es la cédula general, la sección de rentas de trabajo. Si sigo bajando, me encuentro con las rentas de trabajo ya por honorarios con costos y gastos. Vamos a seguir bajando rentas de capital. Luego nos aparecen las rentas no laborales. Continúa ya todo el cálculo de la limitación de las deducciones y rentas exentas, donde se hace pues el tope o el comparativo con las 5.040 VT o el 40%. Luego entonces aquí ya distribuimos las rentas, digamos, exentas que limitadas en cada una de las secciones. Luego nos vamos a todo el tema de las compensaciones de las rentas gravables para llegar finalmente a la renta líquida gravable. Luego tenemos grande toda la sección de la cédula de pensiones, hacemos todo ese cálculo. Luego la determinación del impuesto cedular de dividendos y participaciones. Entonces miren que aquí ya barrimos las 3 cédulas, hacemos todo el cálculo de la presuntiva en nuestra herramienta y finalmente llegamos como a ese total de impuesto que incluye la cédula general más pensiones más los dividendos. Luego pasamos a los descuentos tributarios, a la ganancia ocasional, a algunos datos informativos que nos sirven para calcular el anticipo y llenar algunas celdas del formulario. Y finalmente un resumen tributario, que en este resumen tributario digamos que vamos a encontrar la totalidad de estas celdas. Como se dieron cuenta, pues siempre son muchas filas. De lo que tenemos en la parte superior se van a dar cuenta es un menú que nos permite ir directamente, por ejemplo, a rentas de trabajo, directamente, por ejemplo, a no laborales, directamente al resumen tributario, que es esta última sección, y una función muy importante que es la exportación. Yo puedo exportar a PDF todo este archivo Excel, es decir, el liquidador, el formulario, las hojas de trabajo, o solamente exportar la hoja que me interese. En este caso, pues la del liquidador o la del formulario. Entonces creemos que les puede ayudar mucho a la hora de, digamos, determinar una liquidación, poderla exportar a PDF y guardarla, digamos, en una carpeta digital que nos quede como histórico. Con esta introducción, pues creo que el paso a seguir es empezar a diligenciar la herramienta. En la herramienta, pues van a notar que utilizamos varios colores, pero digamos que el color importante aquí es este color que es como un rosado. Ese rosado nos está diciendo que son las celdas editables. Las demás celdas están, digamos, bloqueadas porque son, digamos, ya como tal la formulación de la herramienta. Entonces, vámonos aquí con el ejercicio del doctor. Tengo por acá que el señor se llama José Mauricio Trujillo. Vamos a digitarle aquí en el primer campo. José Mauricio Trujillo. Y yo Suárez. Perfecto. Vamos a digitar por aquí la cédula 79-384-437. 437. Y lo que hace el sistema es que inmediatamente nos dice, como termina en 37, el vencimiento es el 6 de septiembre, ¿sí? Con las fechas pues del DUT. ¿Y cuántos días faltan? Faltan 74 días.
El objetivo acá es que estén pues como muy atentos y si está pues muy cerca esa fecha de vencimiento. Código de actividad nos va a permitir entonces listar todos los códigos que tenemos actualmente, digamos, en la última resolución de la DIAN. Cuando seleccionemos un código, inmediatamente nos muestra a qué actividad corresponde. Es muy importante digitar el código porque recuerden que hay un beneficio para algunas actividades económicas en el tema del anticipo, que lo vamos a ver al final. Entonces, pues si la herramienta detecta que es un código que tiene el beneficio, les va a permitir obviamente calcular ese beneficio como nos lo plantea la ley. Entonces, sin más preámbulos, doctor Alberto, creo que nos podemos ir a digitar aquí en la herramienta toda la sección, digamos, ahorita empecemos con cédula general y me empieza preguntando salarios y emolumentos eclesiásticos. Claro que sí. Entonces, salarios, tenemos el primer dato de la información laboral, que son 114 millones de pesos. 114 millones. Luego nos pregunta honorarios, servicios personales, comisiones, prestaciones sociales. Tenemos acá prima de servicios, vacaciones, dotaciones. Que tenemos ingresos por 130. Perdón, un momentico. No. Las prestaciones sociales, ahí entonces vamos a ubicar el valor de la bonificación y la prima de servicios, que son 36.793.000. 793.000. Perfecto. Luego ya tenemos en la herramienta viáticos, gastos de representación, pago por compensaciones, otros pagos, ingresos provenientes de la CAN o algún otro país con el que tengamos convenio. Y luego ya llegamos a dos secciones, las que son las cesantías, que se diferencian, como nos lo explicó el doctor, las que corresponden a 2016 anteriores o 2017 y siguientes. Creo que tenemos de ambas, ¿verdad? Sí, señor. Cesantías consignadas en el año de las de ahora, 8.900.000. 8.900.000. Y 2016 y anteriores, 25 millones. Los famosos 25 millones. Luego, y tenemos entonces los intereses de cesantías, ¿que dónde irían? Aquí mismo con las cesantías las sumamos. Aquí, entonces, como son celdas editables, las podemos sumar. Hagamos aquí 8.900.000 más. ¿Cuánto, doctor? 1.068.000. 1.068. Perfecto. Eso nos da un total de ingresos brutos de 185.761.000 pesos. De acuerdo. Perfecto. Luego nos vamos a la sección de ingresos no constitutivos de renta, de esta primera sección. Tenemos aportes obligatorios a pensiones, doctor. A pensión, 5.700.000. 5.700.000. Tenemos por acá también los aportes obligatorios a salud. 4.560.000. 560.000. Solo a modo informativo, tenemos pues dos otros ingresos no constitutivos de renta, como son las cotizaciones voluntarias a fondos de pensiones obligatorias, todo lo que es la ARL, el aporte solidario a COVID, el voluntario, no el obligatorio, y algunos otros apoyos pues que sean ingresos no constitutivos de renta. Tenemos en este momento, doctor, un total de 10.260.000. Sí, señor. No constitutivos de renta. Como lo explicamos en la presentación, pues digamos que por presentación y como por orden de las fórmulas tenemos acá son las deducciones primero. Tengo acá intereses y corrección monetaria de préstamos de vivienda, pagos por salud, que creo que en esta primera sección aplica. Sí, entonces tenemos medicina prepagada, 6.836.544. 544. Perfecto. Luego llegamos al renglón de los dependientes. La herramienta automáticamente va a calcular el 10%. Entonces, es simplemente una pregunta que debemos de responder como sí o como no. Si respondo como sí, se dan cuenta que nos aparecen 136 millones, calculado inmediatamente. 13 millones, calculado como el 10% o el tope de las 32 VT. La herramienta, digamos, tiene la capacidad en su formulación de elegir el menor valor de ambos. Luego tenemos el 4 por 1000, los intereses sobre préstamos del ICETEX, aportes a cesantías de partícipes independientes. Llegamos a un total de deducciones de 20.509.000. Así es. Ahora, para hacer el cálculo de las exentas, pues nos pregunta la herramienta, de acuerdo al 206, el ingreso mensual promedio. Tengo entendido, doctor, que el salario sería 9.500.000. Sí, señor, ese es el salario mensual. Como se dan cuenta, todas las cifras las estamos digitando anuales. Esta, digamos que sería la única cifra que más, digamos, por normatividad debemos digitar mensual.
¿Y qué nos está diciendo la herramienta? Que los 25 millones de 2016 y anteriores de cesantías, pues obviamente todos son exentos, y de los 9.900.000 de este 2017, también todos son exentos, pues al aplicar la tabla del 206. Ahora vamos a digitar las exentas. Entonces tenemos indemnizaciones, seguro por muerte, gastos de representación de magistrados, de jueces de la República. Aquí les vamos marcando con colorcito rojo cuando hay un cambio respecto a la declaración del año pasado. Recuerden que esto fue lo que salió, luego volvió a entrar. El tema de los magistrados y de los jueces. Tenemos por acá el exceso de salario básico, gastos de representación, prima especial. Y llegamos a este bloque interesante, que son los aportes a fondos de pensiones, cuentas AFC y ABC. Entonces tenemos aportes voluntarios del trabajador a fondos de pensiones voluntarias. 23.170.000. 170.000. Muy bien. Y tenemos acá los aportes a cuentas AFC y ABC. 29.400.000. 200.000. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, en este momento la herramienta está sumando esos valores y los está comparando contra el 30% o las 3.800 VT. En este caso, pues pasa el mismo valor porque no está superando la cifra que nos dice la normatividad. Lo que tenemos aquí ya entonces es un bloque bien importante, que es el bloque del 25%, de la renta exenta del 25%. ¿Cómo se está calculando? Lo primero que hace la herramienta es que calcula una base, que es la base, digamos, de los ingresos menos los no constitutivos de renta, menos las deducciones, menos las exentas, para llegar a 67 millones. Sobre eso calcula el 25%, que serían 16.863.000. Ahí estamos. Es exactamente el valor que tomamos. Perfecto, doctor. Y llegamos finalmente a un total de rentas exentas de 104 millones de pesos. Ustedes, si se dan cuenta, tenemos ya una sumatoria y el sistema nos va a entregar, nos va a decir, vea, lo que ocurrió con esta primera sección de rentas de trabajo es lo siguiente. Usted digitó 99 millones de exentas y deducciones, digamos, sometidas al tope del 40% y 25 millones que no están sometidas a ese tope, que son las cesantías 2016 anteriores. Ahora vámonos o llegamos a la sección 1B, que son las rentas de trabajo que estén sujetas a costos y gastos. Tengo entendido, doctor, que aquí tenemos unos honorarios. Sí, honorarios 134.300.000. 300.000. ¿Qué tenemos acá después? Servicios personales, comisiones, retiros de cesantías, ingresos de la CAN, otros ingresos. Creo que ahí no tenemos en este momento nada. Y vámonos a los no constitutivos de renta, aportes obligatorios a pensiones. 8.595.000. 595.000. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar esta advertencia. Como nos explicó bien el doctor en la exposición, a veces suele ocurrir que uno está como haciendo como el juego, si coloco los ingresos arriba en la sección 1A o en la 1B. Entonces acá lo que queremos de alguna manera es advertir, no es que sea un error, pero advertir que no, de pronto por error no se quede el mismo concepto escrito arriba y abajo. Obviamente si son montos diferentes, es lo esperado, pero que de pronto por error uno no vaya a dejar un valor repetido en ambos lugares. Entonces, en este caso, simplemente nos hace esa advertencia. Luego, entonces, vamos a los aportes obligatorios de salud. 6.715.000. 715.000. Tenemos aquí ARL, aporte voluntario también, para un total, doctor, de no constitutivos de renta de 15.310.000. Sí, señor. Ahora llegamos a esta sección, obviamente, que son los costos y gastos, porque ya estamos en la 1B. ¿Cuánto vamos a poner, doctor, de costos? ¿Cuánto es el valor? Vamos a poner, lo separamos, sí, ¿no es cierto? Que tenemos tres valores diferentes. Entonces, aquí tenemos honorarios de 45 millones, impuestos de 2.180.000 y gastos generales de 11.030.000. Díganos usted, ¿cómo lo ubicamos? Pues, doctor, si quiere, los 45 millones me dice que ahí están de costo. Sí, son pagos de honorarios, 45 millones. Coloquemos aquí en gasto los otros dos ítems que me dijo. 2.180.000 y 11.030.000. 11 millones. 11.030.000. 0.30. Llegamos entonces a un total de costos y gastos de 58.210. Así es. Perfecto. Entonces aquí ya lo que nos está diciendo la herramienta es, bueno, ya la renta líquida, que sería la casilla 46 del formulario, va en 60.780.
Y saltamos a la sección de deducciones. ¿Qué tenemos? Intereses y corrección monetaria. Intereses y corrección monetaria, 19.110.000. 19.110.000. Sí, señor. Luego tenemos pagos por salud. No más. No tenemos más valores. No más. Ahora vámonos para las exentas, donde tenemos aportes voluntarios, si no estoy mal. Aportes voluntarios, 32.400.000. 32.400.000. Igual la herramienta, como se dan cuenta, nos advierte, porque pues se está utilizando en ambos lugares. Importante pues es que esté cada valor asociado al ingreso. En este caso pues continuemos. Llegamos entonces a la misma tabla de ahorita. Nos está diciendo cuántas sometidas al tope del 40%, 51 millones de exentas y deducciones. En este caso no tenemos de las que no están sometidas. Llegamos ahora, doctor, a las rentas de capital, a esta segunda sección. Tenemos intereses y rendimientos financieros. Aquí iríamos dentro del ejercicio que ya más o menos recuerdo, creo que iríamos a digitar todo menos los arrendamientos. Sí, de acuerdo. Tenemos 37.805.000. Sí, señor. 3.505.600, que son los intereses presuntivos, y 4.202.187, que son los rendimientos del título en el exterior. Perfecto. Y en un renglón aparte tenemos los arrendamientos. Arrendamientos, 21.300.000. 300.000. Nos da un total de ingresos brutos de 66.812.787. Sí, señor. Perfecto. Luego entonces tenemos los ingresos no constitutivos de renta de esta cédula de capital. Aportes obligatorios a pensiones. 3.782.720. 720. Y tenemos por acá también los aportes obligatorios a salud. 2.955.250. Perfecto. Creo que aquí no tenemos ni ARL ni más componentes. No. El componente inflacionario de... Claro, sí. Teníamos el componente inflacionario. Entonces, ese da 16.721.152. 152. Aquí importante decir que como algunas certificaciones traen el componente inflacionario, otros no la traen, o en algunos de pronto algún banco tiene alguna diferencia y algunos rendimientos pues definitivamente no tienen el componente inflacionario. Entonces lo que hemos decidido es no ponerlo automático en la herramienta, sino que a partir de la información que nos llega en los certificados es que pues cada contribuyente digitaría esta celda como para darle esa flexibilidad. Llegamos a un total de no constitutivos de renta de 23.459.122 y nos vamos, doctor, a la sección de costos y gastos de esta cédula de capital. Costos y gastos. Incluyamos en gastos los gastos de mantenimiento, 8.140.000. 1.140.000. Más un impuesto predial de 1.022.000. 0.22. Perfecto. Creo que teníamos también un costo. No, solo esos dos valores, ahí no hay más. Perfecto. Entonces, total de costos y gastos, 9.162.000 pesos para una renta líquida, que es la casilla 61 de 34.191. Un elemento importante que no les mencioné al comienzo de esta charla es que siempre en estas columnas previas a los valores vamos a encontrar la normatividad. Lo que hemos intentado hacer aquí es, digamos, un recuento bien importante y bien exhaustivo de cada celda contra qué normatividad está soportada. En muchos casos lo que vamos a encontrar es la casilla del formulario de 210, artículos del DUT, artículos del estatuto y en algunos casos sentencias, conceptos, etc. Pasamos ahora, doctor, a los ingresos pasivos y costos de las S, que creo que no están en esta cédula de capital, y las deducciones, intereses de vivienda. En este caso tenemos deducciones del gravamen a los movimientos financieros. El valor del impuesto es 10.973.000. 10.973.000. Lo que hace la herramienta básicamente es que pues, calcula el 50%, que son 5.486.500. Así es. Luego entonces avancemos, llegamos a las rentas exentas de esta cédula de capital,
que en este momento pues en nuestra herramienta son simplemente los aportes a fondos de pensiones, AFC y ABC, y 9 alguna otra millones. renta exenta. Dígame, doctor, ¿sí? ¿9 millones? 9.100.000. 100.000. Perfecto. Les estaba explicando que otro concepto que tenemos acá exentas son los ingresos de la CAN, o un país que tengamos pues para evitar la doble imposición. De nuevo, nos hace la clasificación de las exentas y las deducciones entre las sometidas y las no sometidas, y llegamos a la tercera sección y última de esta cédula general, que son las rentas no laborales. El primer renglón son los ingresos no laborales, que digamos el renglón clave aquí. Entonces, tenemos la diferencia en cambio realizada, que son 57.952.000. 952.000. No tenemos más ingresos. Están los siguientes conceptos. Perfecto. Avancemos entonces. Ingresos por venta de activos fijos poseídos menos de 2 años. 11.700.000. 11.700.000. Tenemos retiro de aportes que no cumplieron requisitos, retiros de cesantías, ingresos de la CAN. Aportes que no cumplieron requisitos, 12.500.000. 12.500.000. Que no cumplieron requisitos, exactamente. 12.500.000, retiros de cesantías, para un total de ingresos, doctor, de 82.152. Sí, señor. Perfecto. Luego seguimos con las devoluciones, rebajas y descuentos, que en este ejercicio creo que no tenemos. 0. Y de nuevo los no constitutivos de renta. Entonces, aportes obligatorios a pensiones. 0. Aquí no hay. 0. No tenemos no constitutivos de renta. No. Avancemos a los costos y gastos de esta cédula no laboral, de esta sección no laboral. 14.250.000. 150.000. Que es el costo de venta del activo fijo. El activo fijo, perfecto. Llegamos a una renta líquida, que es la casilla 78 de 67.902. Sí, señor. Ingresos pasivos de las S. No hay. Y luego deducciones. Tampoco. Perfecto. Luego tenemos exentas, si hubiera. No. Ya con esto hemos llegado al cálculo donde lo que nos interesa aquí saber es básicamente cuáles de esas deducciones y exentas van a estar sometidas al límite de las 5.040 VT. Lo que hace entonces la herramienta en esta sección es totalizar todos, digamos, los conceptos de las secciones, de las rentas de trabajo, los honorarios, las rentas de capital, y nos empieza a decir el límite máximo, que creo, doctor, que usted en su ejercicio también lo tiene, de 40%, 5.040 VT son 157 millones. La persona en este caso, digamos que nos digitó 166 millones de pesos. Entonces, digamos que las exentas y deducciones quedan limitadas, en este caso al tope, de 157,998. Así es. Dentro de este análisis y el cálculo pues, del 40%, etcétera, no estuvieron involucradas los 25 millones de pesos que, como se dan cuenta, los sumamos al final para un total de 182 millones de pesos, el total de exentas y deducciones imputables a la cédula general. Los que están sometidos a topes más los que no están sometidos a topes. ¿A qué pasamos ahora? A coger esos 182 millones y, tal como nos lo dice el instructivo, empezar a repartirlos, digamos, entre cada una de las secciones. Entonces, digamos que hay una bolsa de 182 millones que los empezamos a repartir primero entre las rentas de trabajo, luego las de honorarios con costos y gastos, luego 14 millones para la de capital y no queda nada, digamos, para la de rentas no laborales. Así, digamos, que se distribuye la totalidad de los 182 millones de pesos. Perdón, y ya Sí, doctor. Y entonces ahí es en el momento en el que ya podemos identificar o definir los valores que van en cada uno de los renglones que allá en los anexos que veíamos estaban en blanco. Porque yo les decía, están en blanco porque todavía no hemos llegado a conocer la renta ordinaria de la cédula general. Ya aquí el ejercicio y la herramienta nos hace la distribución, entonces se alimentan los renglones de cada una de las depuraciones en las 3 rentas, en las 4 depuraciones que tuvimos que hacer. Exactamente, como nos lo dice el doctor, miren que aquí estamos hablando de la casilla 41, la casilla 53, casilla 69 y casilla 86 del formulario.
que pues hace mucho rato pasamos por ellas, pero pues digamos por la dinámica que tiene este instructivo y este formulario, pues ese es el punto donde realmente podemos saber a ciencia cierta el valor que le corresponde a cada una de esas casillas. Luego llegamos al cálculo de la renta líquida de trabajo, que obviamente involucra las compensaciones, año 2019 y siguientes. Entonces digamos que tenemos habilitadas 3 casillas para que se puedan digitar esas compensaciones y ya unas compensaciones, digamos, a modo general, que son las pérdidas de ejercicios anteriores, el año 2018 anteriores, o excesos de renta presuntiva. Una última tabla de rentas gravables, que no sé, doctor, si aquí tenemos finalmente algo. No, no tenemos nada. Dentro del ejercicio, creería que no. Y llegamos a una renta líquida gravable de la cédula general de 155.377.000. Esta es la casilla 97 del formulario 210. Así es. Terminando por fin, aquí en el renglón casi 300, la cédula general, empecemos con la renta de pensiones, la cédula de pensiones, que en este ejercicio recuerdo que no tenemos ningún ingreso, no tenemos valores acá, y vámonos para la tercera cédula, que sería la de dividendos y participaciones. Lo que hace entonces la herramienta, obviamente, es separar todo lo que es 2016 anteriores de 2017 y siguientes. Entonces, empecemos con 2016 anteriores, doctor, que creo que hay unas acciones de Copetrol. Sí, no constitutivas de renta son 18.310.000. 310.000. Y ya las grabadas. Y las grabadas son 27.186.000. 186.000. Un total de 45.496, casilla 104 del formulario. Sí. Lo que va a hacer entonces nuestra herramienta es que inmediatamente va a ir a hacer la liquidación. Si se dan cuenta, entonces convertimos el valor a VT y pues dentro de la tabla que nos trae el DUT, no da ningún valor a pagar para esas 763 VT. Vámonos ahora para los dividendos y participaciones 2017 y siguientes. Entonces tenemos las no grabadas o las no constitutivas de renta. Que son subcédula 1, 40.500.000. 40.500.000. Y tengo entendido que hay unas grabadas. Son subcédula 2, 32.410.000. 410.000. A un total de 72.910 de dividendos 2017 y siguientes. Ya lo que va a hacer la herramienta, ¿qué es? Va, como dijo el doctor bien, es dividir entre la primera subcédula y la segunda subcédula. En la primera subcédula, pues, entran los 40.500.000 de las no constitutivas de renta, los convierte a VT, los pasa por la tabla del 242 y produce un impuesto de 2.982.000 pesos, casilla 120. Luego, cuando llegamos a la segunda subcédula, pues nos trae los 32.410 y nos da la posibilidad de agregar dividendos del exterior. Bueno, esos 32.410 toca pasarlos ahí, porque son dividendos de una sociedad exterior. Ok, doctor, entonces vengan, yo los borro de aquí arriba. Creo que el efecto va a ser el mismo. Sí. 32.410. 32.410.000. Exacto. Nos genera entonces un impuesto de renta de 10.371.000 y recuerden que debemos de hacer el cálculo del excedente, que nos daría 1.136.000. Entonces el total de la subcédula 2, que sería la casilla 121 del formulario, serían 11.507.000, que es la sumatoria, digamos, de los dos cálculos. Ya lo que hace la herramienta de Z es presentarnos como un resumen de todo lo que pasó con esta cédula de dividendos y participaciones, donde vemos la totalidad de los ingresos, 118 millones, las rentas líquidas y los dos impuestos que se generaron, para un total de impuesto de 14.489.200, doctor. Entonces, aquí, según nuestro anexo, el impuesto a cargo, 14.400.000, estamos hablando solo de dividendos, ¿no? Así es, doctor. 14.489.000, sí, señor. Perfectísimo. Vamos entonces alineados con su ejercicio. Luego llegamos a una cuarta sección grande, ya terminamos las cédulas, que es la renta presuntiva. Y lo primero que nos pregunta la herramienta entonces es el patrimonio bruto del año 2019 y las deudas del año 2019.
Entonces, en el año 2019, el patrimonio bruto son 5.167.328.000 Sí, señor. y las deudas 146.507.000. 507.000. Sí, Con esto entonces la herramienta calcula el patrimonio líquido y el factor, el porcentaje del factor del valor patrimonial con el cual se van a, digamos, a afectar los siguientes valores que veremos aquí en esta tabla de la depuración de la renta presuntiva. Nos pregunta aportes y acciones en sociedades nacionales. 138.400.000. 400.000, que multiplicado por el factor del 97.16% nos da una depuración de 134.476.005. De acuerdo. Luego tenemos bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor, activos sector agropecuario, valor de la vivienda de habitación del contribuyente, 425.100.000. 100.000. ¿Qué hace aquí entonces la herramienta? Recuerden que las primeras 8.000 VT digamos, son las que pasan por la depuración. En este momento, pues la herramienta hace ese cálculo y si nos damos cuenta, pues pasarían 274.160.000. Para una total, digamos, de depuración de 408.636.000. Dígame, doctor. Falta restar el saldo del fondo voluntario. Ah, sí, doctor, qué pena, no se lo leí. El valor de otros activos excluidos, por ejemplo, los aportes voluntarios al sistema de pensiones, efectivamente. 237.056.000. 56.000. Perfecto. Nos da Listo. una depuración y en este caso de 645.692.000. Sí. Ya entonces con esto nos entrega la herramienta una tabla de resumen donde nos dice el patrimonio líquido, digamos la renta presuntiva que le va a aplicar, que en este caso solamente es el 0.5%, para una renta presuntiva de 21.875.000, la cual podría, digamos, afectarse también por alguna renta gravable que hayan generado, doctor, esos activos exceptuados. 59.596.000. 596.000. Ya entonces con esta suma, la suma de la tarifa más la renta gravable de los activos exceptuados, nos genera una renta presuntiva total de 81.471.645. Así es. Perfecto. Luego entonces aquí pasamos a un cálculo que es un poco complejo, lo trae por allá el instructivo al final, y es cómo hacer la depuración de las rentas exentas que van a entrar al cálculo de la renta presuntiva. Entonces, como se sabe, debemos digamos, de totalizar las exentas y deducciones totales, separar las exentas, calcular el porcentaje de las exentas sobre las exentas más las deducciones para cada una de las secciones, para las rentas de trabajo, para las de honorarios, para las de capital y las no laborales. Y ya sobre eso, pues, se analiza cuánto fue el valor que estuvo limitado. Entonces, ya de acuerdo a ese cálculo, podemos saber cuánto es realmente el total de exentas proporcionables y admisibles para este cálculo de la presuntiva, lo que nos va a entregar 140 millones. ¿Qué hacemos ahora aquí? Ya el comparativo final. ¿Cuál es el comparativo final? Vamos a hacer la renta presuntiva de 81 millones más los 140 millones y, menos los 140 millones, que en este caso pues, nos termina produciendo un valor de 0, que se va a comparar contra la renta líquida agradable de la cédula general, que ya sabemos que son 155 millones. Entonces, en este caso, pues la herramienta obviamente se va vamos a liquidar el impuesto por la cédula general de 155 millones. Así Llegamos es. ya a esta sección E. Esta sección es bien importante porque entonces esta ya es la que nos va a liquidar. La herramienta aquí decide cómo va a ser, digamos, la suma, si suma presuntiva más pensiones o si suma la cédula general más pensiones. Nos dice que son 155 millones, convierte a VT, aplica la tabla del 241 y nos dice 31.156.000 pesos sería el impuesto, casilla 117 del formulario. De acuerdo. Y ya en esta celda naranja nos va a entregar la totalidad de los impuestos que hemos calculado hasta el momento, que sería la general más la pensiones más la de dividendos, que es la casilla 122 del formulario, 45.645.200. Sí. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, voy a ir al formulario, que es esta hoja de acá. Recuerden que también se puede ir muy fácilmente aquí por el icono superior
para que vayamos viendo ya cómo se empieza a ver todo el formulario diligenciado con los valores que llevamos hasta ahora. Vamos por aquí ubicados como en la casilla 97, si no estoy mal, de nuestros... Por aquí estamos en la 104. Miren que ya llevamos bastantes valores del formulario diligenciados. Voy a regresar al liquidador para que avancemos entonces en los descuentos tributarios. Doctor, tenemos impuestos pagados en el exterior. Sí, señor. 4.861.500. 61.500. Tenemos por acá ya dado la sección de descuento por inversiones, por investigación y desarrollo, por donaciones. Tengo entendido que hay algo ahí. Donaciones, 2.500.000 del descuento tributario. Perfecto. No sé si tenemos por aquí otro descuento, doctor. Tenemos, sí, creo que el Industria y Comercio era. Industria y Comercio, 471.000 pesos ya el descuento. Ya el valor neto de ese 50% nos da un total de descuentos de 7.833.000. Sí, señor. Que es la casilla 126. Y llegamos a la casilla 127, que es el impuesto neto de renta, que es ya las rentas líquidas que nos había dado arriba menos los descuentos tributarios, 37.812.000. Llegamos entonces a la ganancia ocasional, sección G. Nos empieza preguntando venta de casa o apartamento de habitación. Creo que no tenemos ahí. No hay. Luego tenemos todo lo que son enajenación de acciones poseídas 2 años o más. 76.500.000. 500.000. ¿Y qué costo tuvieron, doctor? El costo fue 60.685.669. La herramienta nos entrega aquí la utilidad que estaría generando pues esa enajenación. Tenemos acá ganancia ocasional por venta de otros activos. Por venta de otros activos, 395 millones de pesos. ¿Con qué costo? Con un costo de 364.338.000. 338.000. Perfecto, nos entrega entonces una utilidad de 30.662.000 pesos. Luego tenemos ya los otros conceptos que conocemos bien de ganancia ocasional, títulos de capitalización y otras ganancias ocasionales. Aquí digamos que tenemos todos los conceptos de toda esa sección del estatuto, que es el 307 principalmente. Creo, doctor, que tenemos acá valor recibido de inmueble de vivienda urbana, ¿no? De causante. Sí, señor. El valor de la herencia fue de 86.330.000. 86.330.000. Sí. Perfecto. Tenía una parte no grabada, si no estoy mal. 68.543.475. 475. Esta celda, digamos que aunque se podría formular automáticamente, la herramienta realmente le da la opción al usuario que digite el valor, porque recuerden que esto depende mucho del porcentaje que se haya recibido en esta herencia. Entonces, pues como es un porcentaje que no lo puede saber la herramienta, realmente le deja a la persona la posibilidad de digitar el valor. Obviamente le avisa que hay un tope de 7.700 VT exentas. Luego, doctor, dentro de su ejercicio creo que teníamos una porción conyugal, una herencia. Sí, como parte de la herencia, entonces tenemos otros dos bienes, el automóvil 124.800.000 y un CDT 220.600.000. 220.600.000. Oh, sí, ahí lo metí bien. 345. Sí. Luego continuemos acá, doctor, ganancias ocasionales. Creo que aquí no teníamos nada más. Sí, las 3.490 VTs. 3.490 VT, doctor. ¿En dónde era? Perdón, ahí me perdí. De esos, en la herencia, las primeras 3.490 VTs. Ah, claro, doctor. La herramienta calculó 124.268.000. Sí, señor. Ahí están ya calculadas. Esas sí las calculó automáticamente. Así Entonces ya es. nos entrega un total de la ganancia ocasional de, como ingresos, 903.230.000. Sí. Luego aquí tenemos una sección nueva en este año, que es todo el régimen de insolvencia empresarial, que son celdas, digamos, rosadas que se pueden digitar. Nos entrega el total de costos, 425 millones, que es la casilla 114 del formulario. Sí. Las que son no grabadas y exentas, 208.625.000, casilla 115.
Así es. Y un total de ganancias ocasionales grabables de 269.580.000. Sí, señor. Este valor lo sometemos a la principal tarifa, que es la del 10%, que es 26.958.000 pesos. Sabemos que aquí por el 20% solamente van a ingresar las loterías y esos otros conceptos muy específicos. Si fuera el caso, se pueden digitar acá los descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, que creo que no es el caso, y entonces llegamos finalmente a la casilla 128 y 129 del formulario. Sí. Ya con esto, digamos que terminamos el bloque grande de ingreso de información, estamos ya bien cerca de terminar, llegamos a unos datos informativos que serían el impuesto neto de renta y el anticipo que se haya hecho en el año anterior. Entonces aquí remitimos a la persona, al usuario, a que consulte el formulario del año grabable 2019 con las casillas que correspondían en ese año. El impuesto neto de renta, doctor. 30.651.000. 651.000. ¿Qué anticipo hubo en el año anterior? 4.800.000. 4.800.000. Aquí no tenemos saldo a favor, si no estoy mal. No. Pérdidas fiscales acumuladas, patrimonio bruto. Yo aquí quería hacer una pequeña pausa para mostrar un poco cómo se podrían copiar anexos, utilizar las hojas de trabajo. Tengo por aquí, doctor, su ejercicio y voy a copiar toda esta sección. Voy a copiar toda esta sección, control C, y me la llevo para una de las hojas de trabajo. Por ejemplo, para esta hoja de trabajo, para que no vaya a tener problemas, voy a pegar son los valores de no ir a tener problemas con sus fórmulas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar cómo puede uno muy fácilmente llevar los valores del patrimonio, en este caso, hacia las celdas del formulario, hacia las celdas de nuestro liquidador. Entonces, si se dan cuenta aquí, el patrimonio bruto de diciembre 31, yo puedo decir simplemente que sea igual a un valor que voy a traer de acá, que son estos 5.788.000.000. Miren que llegan acá directamente a la fórmula. Y las deudas, también las voy a formular, que vengan acá, que son 162.090.000. ¿Sí? Entonces, es un poco la dinámica que se puede tener si uno quiere tener en esas hojas de trabajo los anexos, toda esa información que realmente son las que alimentan al liquidador. Luego la herramienta doctor nos pregunta las retenciones, año grabable. Entonces, las retenciones a favor del año grabable son en total 38.472.940. 940. Perfecto. Aquí es donde vamos a preguntar las retenciones por el impuesto solidario COVID. Pues lo marcamos para que se sepa que es un tema específico de este año. Y finalmente llegamos al cálculo del anticipo. Con el cálculo del anticipo, pues la herramienta lo primero que nos va a preguntar es cuántas veces ha declarado la persona, que en este caso, doctor, creo que son 3 veces o más. Sí, ya es más de la tercera declaración. Más de la tercera declaración. La herramienta, pues básicamente aquí identifica que es el 75% del anticipo, hace los dos cálculos, siempre le va a entregar a la persona, digamos, el cálculo que sea más beneficioso. En el hipotético caso que aquí hubiera anticipo, pues serían 25 millones de pesos, pero como hay unas retenciones tan altas, pues el anticipo termina siendo cero. ¿Sí? Importante aquí aclarar que en esta celda 460, en esta fila, estamos haciendo, digamos, el cálculo de un anticipo especial para las actividades que el gobierno pues determinó en el DUT que tendrían este anticipo especial. En este caso, pues como pusimos el código de actividad 0111, no le aplica este anticipo especial. Ya finalmente, más a modo informativo, le pedimos, digamos, al usuario estos datos adicionales, que es más para que sabemos que son datos importantes, que no entran en ninguna casilla de la declaración, pero que es importante dejarlos, digamos, documentados para revisiones futuras. Entonces, ¿qué tenemos? El retiro de aportes voluntarios, el retiro de cuentas AFC, o que cumplieron los requisitos de tiempo o que se destinen para los fines autorizados. Creo, doctor, que ahí tenemos algo. En los retiros de la cuenta AFC fueron los retiros que él hizo mes a mes para pagar las cuotas de su leasing habitacional y que valen 29.400.000, que coincide con los aportes hechos a la cuenta AFC y fue lo mismo que el retiro durante el año. Perfecto, doctor. Pero una aclaración aquí para todos los usuarios. Ahí estamos mencionando el retiro de los aportes a la cuenta AFC que cumplieron los requisitos.
El contribuyente retiró aportes de su fondo voluntario sin cumplimiento de requisitos, que fueron los 12.500.000, que ya estuvieron en la renta no laboral, y aquí, pues, aquí no va ningún dato. Aquí el dato informativo sería el retiro de aportes cumpliendo los requisitos. Exactamente. Ya finalmente hemos logrado alcanzar el resumen tributario. Esta es una tabla muy interesante que, si se dan cuenta, pues nos trae toda la cédula general, todo este bloque grande con sus 4 secciones, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos. Nos va, digamos, trayendo los conceptos importantes, los totales, y también nos va totalizando a nivel de renglón, pues todos los valores. Podemos ver acá las exentas y deducciones imputables, las que quedaron limitadas. Vemos por aquí las rentas líquidas. Aquí está la renta líquida ordinaria, que, si se dan cuenta, es sobre el total ya de la cédula general. Y tenemos por acá la renta líquida, la base para el impuesto, que ya, si se dan cuenta, abarca una columna más, porque la base para el impuesto se calcula tanto cédula general más la de pensiones. Por acá tenemos los 100 millones de dividendos, y finalmente nos entregan los impuestos de los 155 millones, los impuestos de los dividendos, los descuentos tributarios y el impuesto neto de renta. Al final vamos a encontrar una pequeña tablita que totaliza, digamos, la liquidación de las ganancias ocasionales, y finalmente, digamos que terminamos nuestra declaración. Tenemos aquí un botón grande de ayuda que nos lleva también al formulario. Entonces, si nos vamos para el formulario, doctor, vamos a poder ver ya diligenciado totalmente las celdas del formulario, desde el número de identificación tributaria, todas las casillas de patrimonio, luego entonces las 4 columnas grandes de la cédula general. Vamos viendo por acá las rentas líquidas de la cédula general, toda la sección de pensiones, que sabemos que no la teníamos para este ejercicio, dividendos y participaciones. Por acá tenemos ganancias ocasionales. Nos encontramos con toda la liquidación de los impuestos que ya vimos, los impuestos pagados en el exterior, las donaciones, los descuentos tributarios, y ya la liquidez, la terminación de la liquidación privada, que es el impuesto neto de renta, el anticipo del año anterior, las retenciones y los valores finalmente a pagar. Entonces, pues, creemos que la herramienta logra integrar todo el ejercicio suyo. No sé, doctor, cuánto dio en su ejercicio. Aquí nos dio total a pagar 21,497. 97.000. Aquí estoy mirando que casualmente me dio lo mismo, por fortuna. Bueno, claro que sí. Aquí estamos viendo todas las cifras ya plasmadas en el formulario 210. Perfecto. Como les expliqué, dígame, doctor. Pondría una cosa, Juan Carlos, para ajustarlo exactamente al ejercicio. La actividad económica del contribuyente es asalariado, la 0010. La 0010, perfecto. De los datos generales iniciales que usted nos mostró. Aquí vamos a cambiarla para que nos quede bien organizadita, aquí al comienzo. 0010, asalariados. Y si nos devolvemos al formulario, les quería mostrar algo que les había explicado al comienzo de la charla, que es exportar la hoja. Cuando yo presiono este botón, él básicamente lo que hace es que me pregunta a dónde quiero exportar. Voy a llamarlo aquí ejercicio. A veces acostumbro, ustedes saben, colocar la cédula de la persona, digamos, información que nos sirva para más adelante identificar el archivo. Y miren que lo que hace es que el sistema, pues nuestra herramienta, produce un PDF. Ya este PDF pues no tiene fórmula, no tiene nada, ya son los valores reales que se podrían ir a digitar al Muisca. Tema muy importante que ponemos en nuestra herramienta siempre, en esta parte superior, es recordarle a todas las personas que van a entrar ya a diligenciar el Muisca, siempre digitar primero en el Muisca los ingresos. ¿Por qué? Porque el formulario, recuerden que el Muisca primero hace todos los cálculos con los ingresos brutos, los cálculos de los topes, etcétera. Entonces siempre es una buena recomendación irse llenando primero todas las celdas de ingresos para luego sí empezar a digitar las demás celdas del formulario. Esto pues hablando particularmente cuando se va a depositar esta información ya como tal en el Muisca. Y para efectos del cálculo correcto allá del límite del 40% de las 5.040 OETs, entonces para que no se vaya a presentar alguna inconsistencia en los cálculos allá ya en el Muisca, lo mejor es tener primero todos los ingresos de las diferentes celdas que corresponden en cada renta y en cada celda. Exactamente, aquí se las identificamos, que son las casillas 34, 43, 58 y 74, para que ya con ese total de ingresos brutos, pues el cálculo de ese 40% que nos menciona el doctor se haga sobre la base
correcta y no lo vaya haciendo él como de forma parcial a medida que se ingresan estas celdas.